Pues bienvenidos todos a Cine entre Amigos y hoy, ¡tarán!, tenemos programa a tres bandas. A este lado tenemos a Israel y aquí abajo, al menos en mi pantalla, y en el centro tenemos a Sergio. Pues nos ha costado unos meses, pero hemos coincidido, ¿verdad? Sí, vamos a hacer nuestro primer trío. A ver qué tal sale. Bueno, con organización. Y sin alevosía. Bueno, lo primero, una vez más, daros las gracias a los suscriptores, que ya sois más de 1000, hemos superado esa barrera, estamos muy contentos. Hay que decir que el vídeo de Terminator 2 ya es el más visto del canal después de muchos meses de andadura de La Roca. Ahí... El Schwarzer los tiempos ha pegado cambian. fuerte. Deciros también que estamos muy contentos porque el canal está avanzando y cada mes estamos consiguiendo más vistas. Y como siempre, pues vuestros comentarios estamos encantados de leerlos, los positivos. Siempre y cuando sean comentarios que no... Eso es. Que no insulten. Que no insultéis, que no es para tanto. Eso. Y esto no va a ser la película para todos aquellos que... No es la película, es una crítica. Así que el que quiera ver la película, pues que en estos momentos, pues que la busque por otros medios. Y hacemos lo que podemos, pero no somos abastecedores de películas de forma ilegal. A eso tenéis muchos grupos de Facebook y estas cosas, o sea que es fácil. Bueno, hoy os vamos a hablar de Harry el Sucio, de la película Harry el Sucio, dirigida por Don Siegel, estrenada en el año 1972. Es un mito del cine, vamos a llamar, del cine de acción. De alguna forma también empezaba el cine de acción a formarse como género con personajes como estos. Hasta entonces, pues, el personaje popular por excelencia pues podía ser James Bond. Y James Bond pues se mantuvo en su línea hasta el día de hoy bien parecida. Las películas han cambiado un poco ahora desde que era con Sean Connery, pero por aquella época pues digamos que irrumpió Harry el Sucio con unas películas muy concretas, con un tono muy concreto y que encontró su público. Y dio un giro bastante importante a lo que el cine de acción podía hacer, cine de policíaco, detectivesco, y bueno, para eso vamos a extendernos un poco y hablar sobre ello. Hay que corregirte un dato, es del 71, no del 72. 72, de acuerdo, 71, es verdad. Y bueno, pues vamos un poquito a las reacciones primarias que hemos tenido a la hora de ver Harry el Sucio. Empezamos por ti, Israel. ¿Te acuerdas Pues más o menos? No recuerdo el primer momento y hacía tiempo que no las veía. En la cabeza tenía más la primera y la segunda, y sí que es verdad que de las otras tres de la saga, quitando unos momentos muy puntuales, yo creo que el resto lo tenía todo mezclado en la cabeza. Porque viéndolas estos últimos días era como, oh, pues mira, de la tercera no me acordaba absolutamente de nada, o de casi nada. De la cuarta de muy poquito, y de la quinta me acordaba de la escena de Jim Carrey y que salía Liam Neeson, o sea, hay poquito más. Y sí que es verdad que la primera y la segunda las tenía bastante centradas y bastante diferenciadas. Y como has comentado tú, a partir de esta primera película, de Harry el Sucio, pues digamos que el resto de películas, de cada de los 70 películas policíacas y ya metidos en los 80, beben mucho de este tipo de acción, de este tipo de personaje un poquito que, aunque trabaja al lado de la justicia, es un poquito transgresor de las normas. Pero bueno, eso iremos comentando un poquito más adelante. Pero ahí está, que yo tenía cosas mezcladas y algunas de las películas absolutamente olvidadas. Sergio. Bueno, un poco igual, ¿eh? Las he vuelto a retomar hace no mucho, precisamente porque íbamos a hablar de ellas. También me he visto las tres primeras, sobre todo. También las tenía igual, las tenía un poco olvidadas, porque yo creo que Harry el Sucio la vi siendo bastante pequeño
Y luego, de un poquito más mayor, yo creo que no la volví prácticamente a ver, aunque es de esas películas que siempre tienes como el recuerdo, ¿no? Pues de ser una especie de clásico o algo así, ¿no? Entonces, a mí me han vuelto a gustar muchísimo. De Harry el Sucio, la primera, que es de la que más vamos a hablar, yo creo que es una película, yo os diría, imprescindible dentro del cine. No me parece quizá una película tan extraordinaria como dicen algunos, pero sí, o sea, de hecho al verla, pues comparada con cosas que se han hecho luego, a mí me parece pues, que a veces tiene algunos fallos de ritmo o tal, que bueno, luego si queréis hablaremos, pero sí me parece una película imprescindible por muchas cosas, entre otras por el debate moral que plantea, que eso me gustaría que habláramos también, y en especial porque a mí me llama mucho la atención cómo a veces pasa con otras películas de Clint Eastwood esto, ¿no? Que a veces el mensaje o la ideología que hay detrás se malinterpreta o se magnifica, ¿no? Y como decía Israel, bueno, sirvió de punto de salida, cosa que se han hecho luego, que es que dejan a Harry el Sucio como un niño de teta, realmente. Pero como un niño de teta. Si hablamos de Charles Bronson, podemos hablar hasta de Mel Gibson, que es realmente un personaje muchísimo más extremo que Harry el Sucio. Lo que pasa es que como tiene ese punto gracioso, nos lo tragamos mucho mejor, ¿no? Me estoy adelantando ya igual a lo que vamos a hablar luego. Pero que luego en los 80, yo no sé por qué razón, esta película causó muchísima polémica por estos temas, pero luego en los 80 ha habido una serie de personajes mucho más extremos que no han causado esa polémica, ¿no? Lo cual me resulta curiosísimo. Entonces ese es mi punto de partida. Bueno, sí, puedo deciros que el compendio de películas de Harry el Sucio son en total 5, ¿no? Tenemos Harry el Sucio, luego tenemos Harry el Fuerte, El Fuerte. Luego tenemos Harry el Fuerte, Harry el Ejecutor. Harry el Ejecutor, Impacto Súbito y por último The Deathpool. La quinta pues ya se hizo creo que en el año 80 y... Finales de los 80, acabando casi la década. 88, y creo que la última película pues ya se aleja bastante lo que era Harry el Sucio originalmente. Y como bien dice Sergio, si debemos fijarnos realmente en las películas de Harry el Sucio que merecen muchísimo la pena, pues son las 3 primeras. Las 3 primeras que mantienen el tono, mantienen el estilo. Y bueno, la verdad es que yo soy bastante primerizo en estas películas de Harry el Sucio y puedo decir que a partir del año pasado me he sentado realmente a ver las 5 porque en su momento me compré este pack bastante baratico. Sí. Y como estaba un poco interesado realmente en Clint Eastwood, empezaba a interesarme en Clint Eastwood, pues dije yo, bueno, pues voy a ver un poco lo que son los orígenes de este hombre y también quitarte un poco esa espina de decir, mira, siempre esas películas que uno cree que ha visto y en realidad no ha visto, de tanto ir a hablar de ellas. Y vamos a ver Harry el Sucio, a lo mejor la había visto alguna vez de refilón en su momento y me pareció que la primera película tenía un tono duro, un tono muy, muy entretenido. A mí la primera me entretiene muchísimo, la segunda también. Y creo que sí que da pie a debate. Y más sobre todo, más que en mi posición, más que debate, pues situar un poco al público actual. ¿Por qué este tipo de películas? ¿Por qué se hacían? ¿Por qué tuvieron un éxito? Vamos a decir un éxito moderado porque el grado de violencia que tenían era enorme para su época. Para los estándares de la época. Los estándares. Porque es lo que ha dicho Sergio. Luego te pones en películas de los 80-90 y es que se queda, vamos. Las cosas... Había, a ver, esos son los tabús que se van rompiendo poco a poco, pero para aquella época hay un par de ejemplos de que existió lo que se llama el síndrome de Harry el Sucio, que algún médico lo diagnosticó en plan risa porque tuvieron algunos pacientes, sobre todo mujeres, que les dieron desmayos y vaídos viendo la película y le dijeron que habían ido a ver Harry el Sucio. Y los médicos decían, ¿qué está pasando aquí? Que no habían visto tal grado de violencia en una película de Hollywood así en abierto, ¿no? Obviamente, pues había películas duras o más duras, pero en círculos más reducidos. Entonces van a ver a Clint Eastwood, que ya empezaba a ser famoso,
y de repente se encuentran Sí, con que a raíz de esta película yo creo que es cuando realmente al salto, dio ¿no? ese saltito ya de calidad, bueno, de calidad, a ver, sí, incluso de calidad, pero Sí, aquí ya se le empezó a reconocer como que ya cogió caché. Hasta aquí, pues bueno, hacía sus cositas, pero aquí ya cogió caché. Y sí que es verdad que a esta película se le atacó fascista, racista, todo lo que acaba senista era Harry el sucio. O sea, es eh, que y- como decía Joan Baez, en esa época de finales de los 60, principios de los 70, pues todos los discursos eran muy manidos, ¿no? O sea, se dice así, manidos. Bueno, había mucha polarización de los temas, o eras de los de una idea muy izquierdista o eras de los de la idea muy derechista. O eras de los que decías no a la guerra de Vietnam o eras de los que decías a mí el rifle no me lo quita nadie. Y luego sucedía lo que sucedía en medio, que Estados Unidos estaba en un caos económico, ético, delincuencia por las calles, asesinatos, secuestros, y tenemos que recordar, obviamente, que en esa época lo que son el terrorismo también estaba muy presente, empezó a estar muy presente. No, tenemos que recordar que fue en el año 72 cuando, por ejemplo, el mundo se horrorizó al ver lo de los asesinatos de Múnich en los Juegos Olímpicos y luego pues sobre todo el tema de los secuestros impactó muchísimo. De hecho, sí, que la gente estaba... el detonante de esta película fue un secuestro, que lo que empujó a un secuestro, no, un asesino en serie que Fue lo del Zodíaco, que exacto. luego Basado en salió... el Zodíaco, que luego hizo la película David Fincher, además. Sí, Zodiac. es verdad, sí, Zodiac. Sí, Y sí, bueno, está basado, o sea, en esos asesinatos. el caso es que, como dice Clint Eastwood, pues como dice, él mismo dice Clint Eastwood, que recogía las ideas y se encargaba de recoger las ideas que estaban en boga y convertirlas en películas de entretenimiento. Y si un día toca decir un mensaje que suena mal a la derecha, pues suena mal a la derecha. Y si un día toca decir un mensaje que suena mal a la izquierda, pues suena mal a la izquierda. Pero en sentido, aunque conocemos más o menos... Hablo de Clint Eastwood porque además estaba bastante metido en las producciones, porque para empezar, aunque no las dirigía él, ya esta película era del Sí, Paso. porque aquí ya empezó con su compañía Malpaso, Mal Paso, que eso. es... Coincide ese año que es cuando él empieza a dirigir su primera película, es Escalofría en la noche, que también Eso está es. muy buena. Y, Sí, que Acércate más al tenía... micro, Sergio, si Sí, puedes. eso ¿eh? es. Se Acércate te más oye al... bajito, Sergio. Se te oye Ah, bajito. hola. Ahora bien, Ahora mejor. aunque que no pilles Así, tortícolis. así todo el rato. Eso, que tenía bastante control Clint Eastwood sobre ya las cosas que empezaba a hacer, porque ya con su compañía Malpaso empezaba a meterse como productor en todas sus películas y sí que tuvo más libertad. Hasta ese momento, pues bueno, pues ya dependía un poquito más de los demás. Pero aquí sí que es verdad, a ver, necesitaba otras productoras y otras distribuidoras más grandes. Pero bueno, él manejaba bastante sus proyectos. Es más, no sé si la segunda o la tercera se pensó que la dirigiera él, no pudo dirigirla porque estaba metido, o sea, tuvo la década de los 70 de Clint Eastwood era películas todos los años y no era una, era dos o eran tres, o sea, estuvo bastante atareado el hombre en la década de los 70. Sí, sí, sí. Por cierto, muy inteligentemente, que ha nombrado Sergio la primera película que está dirigiendo, y hay en la escena de Harry el sucio, la que es la del banco, la que él está comiendo un bocata y sale ahí por Sí, la el perrito calle, caliente al un principio. perrito caliente y hace la famosa frase, el famoso monólogo, pues se ve en un cine un cartel de su película. Mm. La que Ese Ah, monólogo, por cierto, sí, no sabía. el monólogo de cuántas balas se ha disparado, no sé qué, no sé cuántos, ese lo escribí yo en Milius. Sí, Ese es de John Milius. ¿Sabéis que uno de los que participó, se me oye mejor ahora? sí, 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 ahora Sí, sí. Uno de los que participó en el guión, sabéis que es Terrence Malick, ¿no? sí, cierto. No Estuvieron sabía ahí eso. los dos, Milius y Malik, en la 1, y Sí, luego sí. ya la 2 estuvieron Milius y Michael Cimino. Y Michael Cimino. O sea, que a pesar que digas, ¡guau! Harry el sucio, Harry el fuerte, joder, pero tú ahí, hostia, que Hombre, tengan esos de guionistas.
Es que esos monólogos son muy John Milius, todo hay que decirlo. Porque eso luego lo vamos a ver, esas bravuconadas, por llamarlas de una manera, las vamos a ver en Conan el Bárbaro. Sí. El actor al que se lo hace, al atracador y tal, ha contado que si le hubieran dado $1 por cada vez que la gente le dice, ¿sabes lo que estoy pensando? Que acabó hasta los cojones el tío. Sí. Toda la vida, cada persona que se Joder. encontraba decía, ¿sabes lo que estoy pensando? Pero yo creo que todos los de la película, porque también el que hace de Scorpio, que por cierto, este actor debía ser un tío que debía ser muy Pacifista. antibelicista, muy pacifista y demás, decía eso, que es que daba igual, que iba por la calle, la gente le insultaba, le recordaban lo del monólogo, o sea, que entraba en un baño público, le miraban y le recordaban lo del monólogo. Y lo que dices tú, que si por cada vez que se lo recuerdan le hubiesen dado $1, millonario. Millonario. O sea, pero sí que es verdad que tiene frases, o sea, toda la saga que son, joder, hostias. Creo que es de los antagonistas de este tipo de películas más desagradables que he visto. Sí. Interpretación. Da bien, Sí, desagradable, sí. da bien, de cómo. Dicen que de los villanos más terroríficos que ha habido en la historia, es que es realmente desagradable. O sea, es muy fácil odiarlo y muy fácil creerte que es un ser repulsivo. Y sí, está muy bien, muy bien interpretado, la verdad. Y ese puntito que llega al retorcimiento cuando pide que le peguen una paliza para luego poder denunciar a la policía. Es como, está de la olla. Como era una paliza de $200. Y le dice el otro, pero de verdad, ¿quieren los $200? Sí, sí, sí. Y al final le acaba dando una y dice, y esta de propina. O sea, es como... Si queréis, como queráis, podemos hablar un poco del tema, lo que es el debate abierto de la película, que vamos tocándolo, y después ya vamos un poco a materia de cómo se hizo la película, de cómo se concebió. Y bueno, ya hemos tocado un poquito que es el tema de la época, había mucha polaridad respecto a cómo se mostraba la violencia, cómo se trataba la violencia, pero una vez más, pues yo pienso que las películas son un reflejo de la sociedad, incluso en el ámbito del entretenimiento, que esta película no tenía más que esa intención. No creo que tuviera un interés en decir algo más aparte de hay violencia en las calles y la gente tiene ganas de un héroe o Yo no alguien creo que que sea realmente desafíe a todo el sistema el para decir mostrar que el la sistema violencia no por la está... violencia, sino que incluso se puede decir que llega a ese puntito de que todo el mundo, por lo menos en esa época, igual ahora también, hubiese querido un Harry el sucio en su vida, así por decirlo de alguna forma un poco Es que creo que chorra. todos tenemos un Harry el sucio dentro. Claro, porque es que dices, joder, es que se Hasta está cierto viendo punto, ¿eh? que el delincuente, a pesar de delinquir continuamente, la justicia, entre comillas, va a estar de su parte por errores técnicos o porque a la hora de detenerles han saltado un protocolo de no sé qué, porque no le han leído sus derechos. Y a quien no le ha venido a la mente, joder, ojalá me dejasen 2 minutos a solas, ojalá me dejasen actuar por mi cuenta y saltarme un poquito todos esos pasos previos, dejarla, digamos, lo superfluo e ir directamente a atajar el foco de violencia. Y eso es lo que hace Harry el Sucio. Harry el Sucio, si hubiesen ambientado esta película en el lejano oeste, o sea, es que hubiese sido un sheriff de estos que imparte justicia por sí mismo, que luego tendrá que responder ante otras instancias, pero joder, yo soy la justicia. O sea, que luego eso sería en las películas lo que ha comentado Sergio de Charles Bronson, en la saga de Death Wish, de Yo soy la justicia, el justiciero de la noche y demás. Pues es un tío que ves que hay algo que no funciona y lo atajo de raíz. O sea, y luego ya rendiré cuentas. Que ahí le tiene, o sea, sus jefes están continuamente diciéndole que no haga eso, pero es que tampoco le quitan, tampoco le echan de la policía. O sea, le tienen ahí como el brazo que ejecuta lo que nadie quiere ejecutar. Claro. Es que la crítica yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, en su día esta peli causó mucha polémica y se le tildó al personaje de fascista por todo lo que decía Samuel, ¿no? Era una época muy convulsa, la gente estaba muy en contra de Nixon, que si la guerra del Vietnam,
que si no sé qué, que si el movimiento hippie pues había acabado también de aquella mala manera, con lo de Charles Manson. Por otra parte, la gente estaba muy cabreada, muy angustiada y muy temerosa por toda la violencia que había, que es que eso se mantuvo hasta incluso principios de los años 80, ¿eh? O sea que mucha gente cuenta, viviendo en Nueva York en los 80, que es que salías a comprar el pan y es que volvías en pelotas o te habían atracado a punta de pistola. Entonces, claro, eso va creando un malestar, una rabia que tienes que quemar de alguna manera, ¿no? Entonces, la crítica de la peli es exactamente lo que decía Israel al final, ¿no? Es una crítica primero al sistema, ¿no? De la idea esta de que parece que las víctimas pues tienen a veces más derechos que, perdón, que los villanos tienen a veces más derechos que las víctimas, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Que nos apetece que haya un Harry el sucio, o como decíais, ¿no? Que llevamos un Harry el sucio que a veces, joder, la vida es... o sea, que es tan simple como que en la vida a veces pasan cosas malas y te gustaría tener el poder de poder repartir hostias así y zanjarlas, ¿no? Como muy bien decía Israel, ¿no? Entonces, la peli yo creo que responde más a eso que más a esa polémica que se creó en su día de que era un personaje fascista y tal, que para mí sí lo es, cosas que se han hecho luego, ¿no? El mismo Charles Bronson, ¿no? Que comentabais. Eso sí es, me tomo la justicia por mi mano porque me sale de los huevos y ya está. Pero fijaros que en Harry el Sucio tiene un detalle muy molón en este sentido de que el personaje para nada es un fascista, ¿eh? Porque ¿os acordáis de la escena esta que está espiando a no sé quién y por casualidad ve una tía que está en pelotas a través de la ventana, le ven los vecinos, se creen que es un bollo y le empiezan a dar de hostias? Sí. Y es que el tío ni se cabrea, ni Nada, les no. hace nada. O sea, porque el tío sabe que es producto de una equivocación y lo que han hecho para él es justo realmente, ¿no? Producto de esa equivocación. Entonces no tiene ninguna reacción de violencia, ¿no? Se comentaba mucho la escena esta en el campo de béisbol, ¿no? Es cuando Sí. atrapa al cómo tiene una reacción que bueno, después de haber pegado un tiro en la pierna se ensaña, ¿no? Entonces, que se criticó mucho ese tipo de escenas, ¿no? Pero que al final yo creo que es simplemente una reflexión de cómo la violencia que hay en el mundo, o del malo de la película en este caso, al final es que te envuelve y te atrapa, ¿no? Para mí no es una ración de decir, joder, este tío en el fondo está utilizando los mismos métodos que él intenta defender por otra parte, ¿no? No, es más bien una reflexión de, joder, es que la violencia al final te atrapa, ¿no? En violencia al final pues tienes reacciones desmedidas, pero eso no significa que sean justas, ¿no? Yo, sí, yo cuando he dicho, por ejemplo, cuando he dicho lo de que hay dentro de nosotros un Harry el sucio, es decir, ¿cuántas veces visceralmente hemos pensado que aunque a alguien, por ejemplo, le condenen 40 años en la cárcel por un asesinato, nosotros pensamos, no, alguien que hace eso hay que hacerle algo muchísimo peor de por vida y de paso, no sé, arrancarle un miembro o el miembro viril, arrancarle la cabeza, morirle a palos? Pero ¿por qué? Porque eso es realmente nuestro instinto, porque nos colocamos en lo emocional, ¿no? Y a veces la justicia, pues, trata también de ser lo más práctica y en ese sentido puede llegar a ser un poco pueril, en lo que nos ha dado la imagen de que, y sobre todo la película quiere transmitir. Y luego nosotros, pues, nuestro catalizador lo encontramos a través de estas películas. Nuestro catalizador de esas cosas. Realmente, cuando está aplastando la pierna herida a Scorpio en esa escena del campo de béisbol, somos nosotros los que lo estamos haciendo también con Harry. Estamos tan metidos en la película que estamos deseando sacarle a leches donde está la pobre chica. Nosotros somos ese público y nosotros como público tenemos a la hora de ver una obra de ficción todo el derecho a sentirnos y que la película nos provoque como queramos, y luego somos ya personas mayorcitas, o
Se supone que tenemos que serlo para decidir qué es lo que está bien y lo que está mal. Pero las películas son evasión en este sentido, es cine de evasión, y creo que es un error politizar las películas, por así decirlo. Como politizar un cómic o un libro. Y luego sí es verdad que, por ejemplo, esto lo explicábamos también en La Naranja Mecánica, ¿no? Pues también hubo un caso que copiaron unos secuestradores copiaron a Scorpio, ¿no? Y utilizaron el mismo sistema de coger, secuestrar a una chica, enterrarla viva, pero eso no quiere decir que la película, una vez más, provoque delincuentes, es simplemente Claro, que es que los la gente delincuentes se queja eligen de... un sistema porque están pirados, pero van a hacer el acto delictivo de cualquier manera con o sin Harry el Sucio. La gente en esa época se quejaba de la forma de actuar de Harry en la película, pero coño, es que no decían nada de un loco secuestra a una niña, la ha enterrado, está pidiendo un rescate, de eso no dicen nada, o sea, y atacan a la película Claro, por fascista eso es. por el otro tema. Este discurso, que esto lo hemos hablado seguramente en otros programas, ¿eh? Este discurso está muy instalado hoy en día también. Esta especie de buenismo, eso, en el que parece que no, es que el mal es producto de injusticias económicas, del contexto, de la sociedad, de no sé qué. Vale, eso puede estar muy bien, pero yo creo que lo que la peli trata de decir es que a veces el mal es el mal y punto. Y hay cosas malas de las que hay que defenderse como individuo, que es un poco la metáfora que yo creo que recoge Harry el Sucio, ¿no? Que no puedes esperar a que los demás te arreglen las cosas, el Estado en este caso, porque encima no las arregla, sino que las empeora, y que a veces pues la única opción que te queda es ser tú como individual, ¿vale? Defender tu propia libertad. Entonces es eso. Os descojonabais de mí cuando os decía que para mí esta peli es Batman contra el Joker. Pero es que no es gratuito el comentario, porque Frank Miller siempre ha reconocido que bebió de Harry el Sucio para hacer el cómic de Batman que hizo, tan famoso, el Regreso del Señor de la Noche. Y es el mismo discurso moral. Él lo que quería reflejar es que a veces uno está tan... pues eso, ¿no? Tan coartado por un sistema que provoca problemas y encima no te lo soluciona, que la única opción que te queda es salir a la calle a repartir hostias. Entonces, que no significa que estemos defendiendo eso, es una metáfora, joder, ¿no? Pues como decía Samuel, una especie de revulsivos, ¿no? Esa forma visceral pues, que tienes de desahogarte ante lo que te gustaría hacer en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que es curiosamente, tocando todo el tema de Batman, como siempre es curioso que el género fantástico, ficción, fantasía, cómo es capaz de trasladar ciertas cosas sin que nadie se cabree, pero luego si lo metes en un ambiente verosímil y real, como puede ser Harry el Sucio, pues entonces... No, pero Batman tuvo la misma polémica que Harry el Sucio, o mucho peor, ¿eh? El cómic de Batman. Que yo hablaba de la película, del cómic también, ¿no? Muchísimo, pero tuvo una polémica que, bueno, desde entonces Frank Miller es un fascista, tuvo exactamente la misma polémica, yo creo que multiplicada, ¿eh? Lo que pasa es que no sé hasta qué punto trascendería a nivel social, sobre todo porque en el mundo del cómic entiendo que sí, en el mundo del cómic y del entorno del cómic. Claro, pero es un mundo más cerrado, entre comillas, o sea... Sí, no, lo que pasa es que es una obra que en este caso trascendió bastante a la popularidad general, ¿eh? Y es una polémica que continúa hoy día, ¿eh? De esa obra en concreto, ¿eh? Si es una obra maestra, tal, no sé qué, pero ideológicamente ya, sí, ya, bueno. Pero es que al final, pero es que incluso coges aquí la primera peli, o sea, la de Harry el Sucio, y la comparas con la segunda, coño, es que la segunda es fascista, porque tienes a 4 policías que esos sí que van fuera de la ley, esos sí que están ejecutando todo lo que pillan por el camino. Harry claro, se ciñe. Es un poco lo de siempre, ¿no? O sea, es un Harry el Sucio 2.0 evolucionado. Es Harry el Sucio el que lucha contra ellos porque le parece eso mal. Es. Fue un intento de suavización del personaje, ¿no? O una respuesta, ¿no? También. La segunda película fue una respuesta a lo que se decía la primera, que es a veces los personajes tienen ramalazos fascistas. Un personaje puede ser fascista, pero no por ello la película es fascista. Pero contiene un personaje que tiene actitudes fascistoides, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Para que lo entienda la gente.
Pero la segunda película realmente es cuando él explica en el coche, ¿no? Hay una escena que explica diciendo, bueno, el sistema es una mierda, pero Esa frase es genial. no voy a dejar pero mi trabajo es defenderlo aunque sea una mierda. Y cuando venga alguien que invente otro sistema, pues que sea mejor, pues me aplico a él. Sí, Mientras creo tanto, que dice algo así como odio este asqueroso sistema, pero hasta que no venga alguien a hacer algo mejor, lo defenderé hasta la muerte. Hostias. Claro. exacto, porque por un lado hay que Pues no, empezar. pero si es que incluso tienen esa reunión en el parking en la que los otros policías le están diciendo a ver si que se una a ellos Sí, sí. y Harry dice que no, pues eso, pues a ver, no me gusta el sistema al 100%, pero estoy del lado del sistema. Luego lo ejecuto a mi manera, pero hostias, pues es que ahí se ve un poquito la diferencia de lo que realmente es. De todas formas, hay en el último plano de Harry el sucio, la acción que hace Harry de tirar la chapa de policía, que tuvieron su discusión sobre qué podría el público entender sobre eso, que si estaba preocupado Clint Eastwood con el director cuando le digo, la gente va a entender que abandona la policía y que ya nunca va a volver a esa policía y ya no podemos hacer secuelas, ¿no? Que decía Clint Eastwood y Don Siegel decía que era como un acto simbólico no de dejar la policía, pero sí de rechazar ese sentido que en estos momentos estaba teniendo la justicia, la propia policía y un poco los mandos de la seguridad ciudadana. Entonces, él tira su chapa. Para mí es el mosqueo con el sistema, realmente. Exacto. Pero sí, bueno, puede tener otras lecturas, no lo sé. Pero hay... Sí. Y de alguna forma también, como cuando explican un poco ¿por qué, Harry? ¿Por qué eres Harry el sucio? Pues es que Harry odia a todo el mundo y da igual que Bueno, eso se dice. y luego... ¿En cuál es? En la segunda, en la que tiene. Ah, no, en la primera, que dice odia a todos, especialmente a los mexicanos. Y le ponen un compañero mexicano. Y lo que quería decir es un poco el hartazgo del propio personaje, con cómo el sistema le está usando después de todo como una especie de chivo expiatorio al que le toca hacer todos los trabajos sucios, por así decirlo, ¿no? Y al final acaba un poco harto de todo eso y de alguna manera es la crítica, ¿no? De todo el mundo le moraliza a Harry, sus superiores, los que le rodean, pero luego les conviene. Claro, porque parece como que le tienen guardado ahí en un cuarto. Cuando necesitan usarle, le sacan un ratito que resuelva los problemas gordos que hay, los resuelve a su manera y le vuelven a guardar. Así que es como. Es que al final es la idea esa de que es el único que se enfrenta a la realidad realmente, ¿no? Que claro, le llama Harry el sucio que es el que se come todos los marrones, ¿no? Lo que nadie quiere hacer. Pero que la peli yo creo que lo que expresa es eso, ¿no? Es que tiene que haber alguien que haga el trabajo sucio que nadie no quiere, mientras todos estamos esperando a que sean otros los que nos resuelvan el problema, ¿no? Y coño, cuando hay problemas, pues alguien tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, claro, tiene que venir un Harry el sucio que luego encima no nos gusta cómo ejecuta ciertas cosas, ¿no? En el calor de la batalla, ¿no? Que es, resuélveme el problema, pero joder, a la hora de resolverme el problema tampoco te excedas demasiado. O sea, no seas. Entonces, joder, pues búscate a otro, no sé, o resuélvelo tú. Eso es. Bueno, pues es un poco el debate que proponía también acerca de la película, que es muy interesante porque, una vez más, que las películas tienen una situación social que hace que no solamente nos parezcan igual de entretenidas, sino que además le damos un interés histórico a la película. Y aunque sea una película de ficción, y no voy a decir que sea el reflejo total de la realidad, pero sí es un síntoma. Es un síntoma de lo A ver, no es el reflejo, pero a la gente le gustó. O sea, a la gente le gustó, fue un éxito de taquilla, Sí. con un presupuesto muy bajito que no llegó a 5 millones de dólares, incluso igual a 4 millones de dólares, recaudó más de 30. O sea. Vamos, lo que yo quiero decir, que bueno, como estoy viendo los documentales un poco también que vienen en el DVD o en el Blu-ray, pues, hombre, yo cuando veo la película me puede pasar igual que cuando veo, por ejemplo, una de Oliver Stone, ¿no? Que también me gusta mucho, que aunque tiene un discurso, a mí me llega emocionalmente, pero no estoy pensando al 100% que lo que me está contando sea exactamente eso, sino simplemente me está dando una emoción. Y
una emoción y una idea, ¿no? Que se entabla. Luego ya está la realidad en sí misma, pero digamos que es cuando, repito, cuando cada persona pues tiene también la hora de decidir, cuando ve una película, qué es lo que quiere pensar de ella y que se basará un poco en sus propias formas de ver la vida y de ver las cosas. Y en ese sentido, pues yo me lo paso genial viendo Harry el Sucio. No, pues, pero por eso, porque al final hace cosas que en un momento dado tú te dices para ti mismo, joder, me cago, es que si me dejan en libertad para a este que le han detenido 50 veces en 2 meses y le siguen dejando en la calle, que entra, saluda al juez y hasta mañana, dices, hostias, pues es que igual queremos en un momento dado tener una persona como esta que digas, bueno, pues una somanta de hostias a tiempo, y pues yo qué sé, ¿no? Que suena muy fascistoide. Pero hostias, es que... No, y luego cuando has hablado, Sergio, de las de arma letal, que podemos buscar, podemos decir que es como coger el Harry el Sucio y todavía meterle más, más. Pero tienes el alivio cómico. Pero está el alivio cómico. De vista más cómico, más comercial, entonces te lo tragas de otra forma. Pero el personaje para mí es mucho más extremo, si lo analizas, pero muchísimo más. O sea, aparte que es un loco. Y es que Harry el Sucio es que realmente conserva cierta sensatez, ¿no? Y cierta racionalidad, ¿no? En todo lo que hace, ¿no? Hablabas antes para mí has dicho una de las claves, ¿no? La libertad, ¿no? Si me dejaran libertad, es que esto es uno de los héroes muy de la onda de Clint Eastwood, que no deja de ser un libertario, ¿no? Un libertario como se entiende en Estados Unidos, que aquí es un concepto que no se entiende muy bien, en lo que al final lo que importa es la defensa de la libertad individual, pero la mía y de la tuya. Entonces esto es un héroe libertario, como otros que a lo mejor ha hecho en otras películas, ¿no? De hecho, no sé si habéis visto la última que ha hecho. ¿Habéis visto? La de Richard Jewell. No, la tengo ahí pendiente de ver. Es también una crítica desde una óptica libertaria, porque es un varapalo al Estado y a los medios de comunicación de cómo te pueden joder la vida en un momento. Entonces, Clint Eastwood siempre ha tenido ese pozo, ¿no? No tan conservador como se dice, sino libertario. Son cosas absolutamente distintas, aunque hay gente que las confunde, ¿no? Entonces, este es el típico héroe que bebe mucho de, pues eso, ¿no? De los héroes libertarios, de las teorías de Ayn Rand en Estados Unidos, que aquí tampoco se conocen, ¿no? Lo que pasa que es un héroe dentro de un contexto policial. Entonces, por eso tiene, yo creo que esa faceta que fue un poco polémica, ¿no? Porque es un héroe libertario, pero dentro de un contexto policial. Entonces, claro, al final, pues eso, tiene escenas curiosas, ¿no? No, la película, vamos a ver, a medida que van avanzando las 3 películas, incluso la cuarta, pues van humanizando, que no quiere decir que no sea humano, ¿no? Pero le van dando más rasgos. A ver, en la segunda le dan bastante más, cuentan un poquito más de su vida, más políticamente correcto incluso. Visto hoy día, el héroe es mucho más humano y mucho más racional que todos estos personajes que se han hecho luego, pero mucho más. Hombre, es que películas como Arma Letal o La Jungla de Cristal, que nos encantan, y os lo aseguro, pero son más al servicio de los deseos del público a la hora de entretenerse que realmente querer provocarle un poco a la conciencia, ¿no? O sea, no son películas para hablar de la sociedad, precisamente. Y que no están dentro de la realidad, ¿no? Sino que te sacan fuera. Exactamente, y es como... Yo qué sé, Indiana Jones desde un punto de vista real o racional. Es que no puedes más que llegar a la conclusión de que es un asesino psicópata. Pero claro, es que no puedes analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Lo tienes que analizar como un divertimento al final, ¿no? Como totalmente fuera de la realidad, ¿no? Los 80 son los 80, ¿verdad? Y los conocemos muy bien a través del equipo A, de que los héroes mercenarios ya están en acción y que exploten cosas y luego, pues eso es digamos que tanto como esas sagas que hemos visto en los 80, como las series que hemos visto, con las armas, con las ametralladoras, con los superaviones, los supercoches que le salen y la acción es divertida, es para crear diversión. Y en este sentido, tú ves Harry el Sucio
y no te lo estás pasando lúdicamente bien como en las otras, sino que es en otro sentido, ¿no? En un sentido más psicológico, por así decirlo. No te, ¡ay, qué divertido! No, con la violencia, pero sí te lo pasas bien con el personaje porque Flexionas más, creo yo, porque sí. es lo que estamos comentando desde el principio, que te hace pensar que tienes ese puntito que, joder, ojalá me dejasen cierta libertad para saltarme determinados pasos y estás durante toda la película, a ver, armas letales, pues estás todo el rato, venga, pues a ver ahora qué salto pega, a ver si salta desde la azotea, a ver a este cómo lo mata o a ver si se disloca el hombro o lo... Pero aquí no, aquí estás con ese pozo hostia, si es que le cogía yo a al Escorpio y le metía lo que no está escrito. Le daba la paliza de $200 y otros 200 de, vamos. Pues es que para mí combina muy bien las dos cosas, ¿no? El ser cine comercial, si quieres, que te lo puedes pasar muy bien, y el tener algo más, ¿no? El tener ese debate del que estamos hablando, ¿no? Y curiosamente, yo creo que es del mismo año, ¿no? Una peli que también reflexiona sobre la violencia de forma brutal, que la vi hace poco, además, Perros de paja. Ostras, esa otra película que causó furor y causó Claro, mucha polémica. eso tuvo que ser una cosa impresionante, vamos. Al lado de Harry el Sucio. Sí, porque eso sí que es violencia. Lo que pasa es que sucede una cosa, como no hay aparentemente en Perros de Paja un héroe, sino que más bien es todo una calamidad detrás de la otra, del personaje que interpreta Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, que más que héroe es un tío que al final... Ni antihéroe, ¿me entiendes? Nos presenta como un cobarde, un típico gafitas, tal, no sé qué, que al final no es que se vuelva valiente por las circunstancias, no, simplemente se ve atrapado en la vorágine de... Se arrolla de tal forma que hasta él mismo se acaba sintiendo bien, como si la violencia fuera algo endémico, ¿no? Al ser humano, y parece que incluso encuentra como su verdadero yo. O sea, es acojonante la película, ¿eh? O sea, es súper pesimista, si quieres, en ese sentido, ¿eh? Y misógina, más no poder. Porque el catalizador de todo son las mujeres, ¿eh? Es que hay que decir el favor del director de Don Siegel, que el tema de la violencia social está presente en su filmografía. Por ejemplo, tiene un clásico indiscutible de la ciencia ficción, que es La invasión de los ladrones de cuerpos, de cómo la sociedad puede darse la vuelta e ir en tu contra. Y luego La jungla humana también. Claro, es que esa es más ejemplo de violencia. Sí, o sea, tú ves La jungla humana... Y luego, por ejemplo, la fuga de Alcatraz, que no es fuga de Alcatraz, que hizo más tarde... sobre violencia, pero sí está la violencia interna de las cárceles y de la locura humana del sistema y cómo te empuja a la rebelión hasta cierto punto, ¿no? Y luego, pues bueno, Don Siegel... dice Clint Eastwood que sería el culpable de convertirle en director de cine, porque como se puso malo durante el rodaje, algunas veces se puso malo Don Siegel, pues le dejó rodar a Clint Eastwood algunas escenas. La escena en la que va a salvar al suicida, pues esa está rodada por el propio Clint Eastwood. Copiada en Arma Letal. Copiada en Arma Letal, por cierto. Pero copiada, vamos, plano por plano. En Arma Letal con el Riggs, con un aspecto, eso lo que ha dicho Sergio, de absolutamente loco, porque Marty Riggs está loco. Y el personaje de Harry Callahan no está loco, sino que es una persona que está pasada de vueltas, está hasta los huevos de todo y en cambio el Riggs, pues eso. Pero la escena de la azotea con el suicida, que llega allí, que yo no vengo aquí a que no te tires, y tírate si quieres, que a mí me da igual, o sea, que no tengo ningún problema en que saltes, y lo que pasa que, claro, hay gente abajo y esto y lo otro. Pues que es que un poco como pasa con la última película de Harry el Sucio, la de Deadpool, que ya se nota que es una peli de finales de los 80 y que están utilizando el personaje para hacer un poco también el tipo de cine que se estaba haciendo ya. Meter mucho chiste, mucha parte de alivios, de que no sea, pues eso, a ver, el recorrido que hay de la primera a la última,
la primera y la segunda son muy de los 70, pero es que ya te metes la cuarta y la quinta son muy de los 80. O sea, es que es hiper representativo del tipo de cine policíaco que se hacía en esa época. Y en cambio la primera, digamos que es un poquito más atemporal, ¿no? Que es esa película policíaca que si no tuviese ese tema tan que estamos comentando de un personaje, entre comillas, que es lo que es tan fascistoide, es que es una peli de detectives de las de toda la vida. O sea, de hecho, la cuarta, ¿no? La de Impacto Súbito, sí me parece que es que tiene una escena especialmente salvaje, que es esa de la cafetería, que primero no se está dando cuenta que hay unos atacadores ahí, luego vuelve porque la otra le ha puesto mucho azúcar. Sí, lo del azúcar. Se los carga a todos de una forma que dice, esto ya es salvajismo ochentero. Se carga a todos de una forma, a los 4 o 5, bueno, tremendo. Sí, lo de hemos venido aquí a poner una queja. ¿Quién es? ¿Cómo una queja? Sí, Smith, Watson y yo. Y saca el pistolón. Es que... como muy... Eso mola, eso mola. Esas cosas que molan. La Yo, primera, has comentado Don Siegel, sí. Se pensó en que la dirige como director a Irving Kershner. Sí. Se pensó en Irving Kershner como director, sí, que es como que hubiese salido ahí. Y actores también. Antes de Clint Eastwood se pensó en Steve McQueen. Robert Mitchum, que luego estaba asociado también a muchas así tipo película policíaca. John Wayne también. John Wayne. Pues y tuvo sus películas de este calibre también, ¿eh? O incluso el personaje en sus inicios estuvo pensado como protagonista Frank Sinatra. Lo que pasa que tuvo un problema que se había roto la mano, no sé qué rollos, y que... Bueno, él acaba de hacer el detective también. Y creo. entonces no pude hacer la Frank Sinatra y al final pues fue votando el personaje, se fueron llamando actores que por una cosa u otra declinaron la oferta y al final acabó en Clint Eastwood. Y mira, hoy es el día en que es que no te imaginas al personaje de Harry Callahan a alguien que no sea Clint Eastwood. Es que al final yo creo que todos los actores de la época que vieron el éxito que tuvo Clint Eastwood con Harry el Sucio se apuntaron al bombardeo. Yo no dejo de olvidar, por ejemplo, de Domingo Negro, de esto de ¿cómo era aquella con Robert Shaw? La del dirigible, ¿cómo se llamaba? Pero sí, esa es Domingo Negro, sí, esa es Domingo Negro, o Pánico en el Estadio, o sea, y el tema de la violencia, de los locos con un rifle, de los que montan un pitoste en mitad de la civilización americana y rompen el status quo y en cualquier parte te pueden pegar un tiro. Y la verdad es de este temor Estados Unidos lo estuvo arrastrando muchísimo tiempo hasta el punto de que creo que fue a mediados de los 80 cuando intentaron atentar a Ronald Reagan, por ejemplo. Un tío a la calle ahí y casi se lo carga. Entonces... la violencia estaba ahí y aquí sí, lo pusieron... en realidad esto iba a ser una serie. Querían coger la trama del asesino del Zodíaco que habíamos comentado al principio y se pensó en hacer una serie que la había contratado la cadena ABC. Pero es que vieron que iba a ser tan violenta que no era en esa época adecuada para hacer una serie. Entonces revendieron los derechos a la Warner para que hiciese una película. Pero, ostras, pues es que al final en esa época había, lo que dice Samuel, lo del asesino loco con el rifle estaba como muy en la mente del subconsciente, del inconsciente americano. Y te saca la película y... Hombre, lo ha mencionado Sergio con el tema de los Manson. Si es que a partir de los Manson la cosa cambió. Sí, salimos del Happy Flower, vemos la realidad, nos damos de frente contra el muro. Y eso es un poquito. ¿Por dónde queréis llevar el temita? ¿Cuál es vuestra escena favorita, por ejemplo? A ver, la icónica es la de cuántos
te estarás pensando cuántas balas he disparado. Aparte. Pues es que está escena muy bien favorita. todo el final, yo creo. Yo creo que está muy bien. Una de las primeras persecuciones que tiene de noche, ¿no? La persecución de noche que le va llevando de cabina en cabina, eso a mí me parece acojonante. Luego también copiado en La Jungla 3, cuando van... Sí, joder, ves. Es que sí. Curioso, ¿eh? A mí ¿Cuál te gusta más? A mí me encanta la escena siempre, la de rescatar al suicida. Siempre me encanta ese tipo de escenas. Sí. En el que es como una parte, ¿no? O sea, y ahí conocemos además como que al personaje, que además, cómo es, cómo le hace un poco la psicología a la inversa. Lo que está como incluso un poco fuera de contexto esa escena, o fuera de toda la trama que estás, ¿no? Porque... Sí, pero te hace ver como un día en la vida de Harry el sucio. Sí, eso es parece que pasa por ahí y dice, va, venga, pues subo. La peli a veces parece que tiene como cosas el ritmo, ¿no? O cosas que no vienen a cuento. Pero yo creo que la intención a lo mejor es esa, ¿no? Lo que dice Samuel, ¿no? De conocer un poco el personaje, de por qué le llaman Harry el sucio, ¿no? Conocer un poco la psicología del personaje, ¿no? Y meter una escena un poco cachonda que también... Exacto. Y que están pasando cosas duras y terribles en la ciudad a todas horas, porque es así. La película en un principio iba a trasladarse a Nueva York, pero Clint Eastwood y Don Siegel les encantaba San Francisco y era la ciudad natal de Clint Eastwood y la eligieron. La verdad es que consiguieron dos cosas. Primero, salir del cliché de tipo Nueva York, Chicago, e irse al otro lado de Estados Unidos para decir que también pasan cosas duras allí. Y luego, además, lo gracioso es que San Francisco es el corazón del mundo hippie, con lo cual que pues, también es trasladar ese matiz. En la última, en la lista negra, hubo bastante movimiento ciudadano en San Francisco en contra de la película, en contra del rodaje, porque decían que daba mala imagen de la ciudad. Y al final, la vamos a ver, es que todas las ciudades tienen su parte chunga, o sea, es que no... mala imagen, hostias. Si tienes delincuentes, tienes delincuentes, ¿no? Ya, y sin embargo, ojo, se ve muchísimo San Francisco en la película, a mí no me deja... Sí, a ver, que la promocionó, o sea, sí. Dejas de ver Nueva York y te hablan de San Francisco. Y muchas películas empezaron a enfocarse hacia allí, hacia San Francisco. Hay una película, por ejemplo, que a mí me encanta, que es, a lo mejor os acordáis, Los pasajeros del tiempo, que sucede en San Francisco con Jack el Destripador y H.G. Wells, una mezcla, y también tiene la película un tono de Harry el sucio tremendo, o sea, no con una violencia explícita, pero sí con un tono duro, ¿de acuerdo? Y ese tono se extendería a lo largo de las películas de cine de acción de aquella época. Luego una mención me gustaría hacer al compositor, a Lalo Schifrin, el compositor de la banda sonora. Que todas las películas policíacas de los años 70 tienen ese tono, ese jazz electrónico. Es que es súper característico. Luego sí, estaría un poco a la par con Quincy Jones, que también harían ese tipo de películas, pero Lalo Schifrin, por ejemplo, que es el que compuso el tema de Misión Imposible, el famoso, que también tenía pues un arte musical bastante pop del momento y saliéndose un poco de la norma. Como ha dicho Israel, hay una película, por ejemplo, que tiene una banda sonora formidable, que es La leyenda del Indomable, aquella con Paul Newman, otra película de esa época en contra del sistema, que el sistema te empuja a la rebelión un poco. Y luego Los violentos de Kelly, que también con Clint Eastwood, por cierto. Con un personaje de Donald Sutherland que está, vamos... Y Lalo Schifrin no hizo también Operación Dragón. Y Operación Dragón también, sí. Yo no sé si alguno de vosotros... Yo llegué a ver un concierto. ¿Tú estuviste en ese concierto? ¿En La Arriaga? Sí. Luego a la salida coincidimos, pero no nos sentamos juntitos. No puede ser. Sí. Ahí me acuerdo Lalo Schifrin, que estuvo 10 minutos contando su experiencia con Bruce Lee, 10 minutos para contar una chorrada,
que es que Bruce Lee se ponía las bandas sonoras suyas para entrenar y estuvo 10 minutos para contar eso y yo diciendo, venga, pues porque además el hombre hablaba lento y tranquilo. Me acuerdo, fíjate que era un concierto en su mayoría de versiones, ¿no? De clásicos del cine y entre medias metía su música, ¿no? Y me acuerdo especialmente que me quedé fascinado con Harry el Sucio, ¿eh? Porque claro, ya era la orquesta con una batería, con guitarra eléctrica. ¡Guau! Lo que era aquello, ¿eh? Qué composición, qué tío, qué tío. Sí. Luego me acuerdo más una anécdota, no sé si te acuerdas, Samuel, que tocaron En Busca del Arca Perdida y una gamba de uno de los trompetistas de... ¿Te acuerdas de eso? Sí. No me acuerdo. Curiosidades. Ahí yo soy bastante benigno, no... Bueno, pues alguien se equivoca, pues se equivoca, ya está. Pero sí me acuerdo lo del guitarrista, cuando tocaba Misión Imposible estaba ahí tocando Sí, como... Increíble. Tan, 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 y la tocaron creo que hasta 3 veces, Misión Imposible, porque venga, sabemos qué es lo que os gusta de Lalo Schifrin, Misión Imposible, y el tío la volvía a tocar y otra vez a tocar y la gente se iba contenta y la verdad es que, pues sí, serían las pocas veces que veía un compositor de banda sonora. ¿Y qué más podemos comentaros? Pues lo que queráis. Clint Eastwood es cojonudo. No, a ver, cinematográficamente es uno de mis ídolos. Entonces. Sí, porque además ha tenido una evolución. Sí. O sea, desde esas primeras películas, de irse a Italia a hacer la trilogía del dólar y luego dar el salto de calidad, tanto como actor. A ver, que a pesar de que no sea muy expresivo a la hora de sus interpretaciones, pero oye, tiene a la hora de sus personajes, joder, es que les da ese puntito de que con otros actores pues quizás no, hostias, es que Sin Perdón, por citar una que está hecha en el canal, joder, es que pones otro actor ahí, no sé, es que es imposible porque esas películas están concebidas por él, para claro. él y para que el público disfrute con ello, y entonces es su estilo y creo que, vamos, difícilmente cuando desaparezca este hombre, Hollywood va a encontrar a alguien que resume tanto a cine clásico de toda la vida y no por ello no deja de estar vigente la forma con que filma y lo que filma y su narrativa. Y es un poco también demostrándonos que al final es el contenido, no el contencioso, o sea, que... La película es el contenido, no el contencioso. Que no hace falta hacer virguerías con la cámara para tener al público en tensión, sino que lo que hace falta es que haya chicha, por así decirlo, que hay chicha y que te remueva algo por dentro y te provoque. Eso es. Yo a Clint Eastwood le tengo especial cariño precisamente por eso, ¿no? Porque para mí, desde un punto de vista de contenido, tiene alguna de mis películas favoritas. Sin Perdón, El Jinete Pálido, el Fuera de la Ley. O sea, es que a pesar de lo brutal que es la película, es una de las pelis más humanistas que se han hecho. Por eso os digo que a veces a Clint Eastwood se le malinterpreta mucho desde un punto de vista ideológico, ¿no? O de contenido, ¿no? Los Puentes de Madison, no sé, una película humanista totalmente, ¿no? Sobre las oportunidades perdidas. He estado viendo hace poco también la de Birth, que es otro peliculón de Charlie Parker. Richard Jewell, os la recomiendo de verdad 100%, vais a flipar con esa película. De hecho, leía en un artículo hace poco que la considera una de las obras maestras de una de las obras maestras de Clint Eastwood. Medianoche en el jardín del bien y del mal. Por ejemplo. ¿Cómo quería la que hacía de John Huston? ¿Cómo se llamaba? Cazador Blanco, Corazón Negro. Muy buena, siempre me lío con los términos. Y... Poder Absoluto también. O sea, si es que al final empiezas a ver su filmografía y es que toca todo. Hierro es otra película. De Hierro, sí. O sea... malentendida, porque es una película sobre educación. Lo que pasa es que la pone dentro de un contexto militar. Creo que no, y un poco extremo, con unos personajes muy de aquella manera, pero sí que es verdad, pues eso, pues es disciplina, o sea... No, pero fíjate, es que... Hombre, yo me la tomo como una comedia, ¿eh? O sea, no, a ver. No, pero... aparte del contenido, no digo yo que no, pero... Hicimos
hemos hablado mucho de Kubrick, ¿no? De la visión que tenía Kubrick de lo militar y tal, el lavado de cerebro, tal. Es que el Sargento de Hierro es justo lo contrario. O sea, les enseña a pensar. Les enseña a pensar y a improvisar. Por eso yo siempre digo que es una peli muy mal entendida. Es una peli sobre educación, lo que pasa es que la pone en un contexto militar, por lo que sea, ¿no? Sí. Pero que es la antítesis pura de lo que podría ser Kubrick, por ejemplo, ¿no? Totalmente no. Kubrick nunca se metería, intentaba no meterse en temas de decirle al público si es de un lado, si es del otro, si tiene que... Kubrick iba a lo suyo completamente. Le aterraba que pudieran decirle que su película iba por una tendencia o la otra. Vamos, a Kubrick le aterraba simplemente que le comparasen con otro. A Kubrick le aterraba ser Kubrick, a Kubrick le aterraba todo. O sea, Pero... por eso sus producciones eran cuasi dictatoriales, que él maneja. Quitando sus 2 primeras películas, el resto se manejaba hasta los sándwiches que se compraban. O sea, era un obseso. En cambio, Clint Eastwood sí que tiene muy en cuenta al público. A un tipo de público, además fiel, que sabe que siempre lo va a tener. Y a lo largo de los años, hasta en algunas películas más sencillas y más con menos sustancia, pero que dicen algo, como era la de Space Cowboys. ¿Cómo era eso? ¿No? Está bien. Bueno, y una de estas... La segunda oportunidad a la gente que ya está para jubilarse. Es que nunca es tarde para hacer las cosas. Y joder, esta de... una de las últimas también, que no sé si habéis visto, Mula. Sí. Mula. Ser una gran película, joder, también es interesante, ¿eh? Desde el punto de vista moral, ¿no? De cómo un viejecillo, pues al final hace lo que tiene que hacer por un bien mayor, aunque sabe que está delinquiendo, ¿no? Pero se lo plantea. Sí, pero al final en la película la moraleja de Mula es que al final acepta y dice, mira, a la jueza le dice, no, que no alego nada, soy culpable, quiero ir a la cárcel. A la cárcel. Sí. Asume los actos, sí. Bueno, me quedan 9 minutos de minutaje que me permite. Bueno, si queréis ir cerrando de las secuelas, si las habéis visto, ¿con cuál os quedáis? ¿Con la segunda, la tercera? La segunda. La segunda, muchísimo. La segunda. Y la tercera me parece que es una peli estupenda. Pero a mí en la tercera es que los malos... no entro con los malos, porque visto los de las 2 primeras, que son como tienes a Scorpio en la 1 y tienes a los otros 4 policías junto al jefe, que es el teniente o el comisario, el que también está ahí metido en el cotarro, pero es que los malos de la tercera me quedan como una pandilla de estas de un episodio del equipo A, que es como... Los hippies cabrones. Me flojea un poco. En la cuarta, pues bueno, pues es más tema mafioso, que incluso en la cuarta, chicos, podemos decir que Clint Eastwood mata a un tío de un infarto, provocando un infarto. En la cuarta. Dando formas. Eso ni Chuck Norris lo ha conseguido. Pues sí. Y en la quinta, pues bueno, pues por ver un poquito, pues uno de los primeros papeles de Liam Neeson, pues un primerísimo papel de Jim Carrey, que luego repitió en el Cadillac Rosa, creo que también. El Cadillac Rosa, otra. Pero bueno, yo es que me quedo con las 2 primeras. Oye, ¿cómo se llamaba aquella del circo? Sí, la de orangután, no. Sí, llevaba un circo y que estaba como de capa caída y él hacía como de personaje de forajido del oeste. Joder, me has pillado. Y no la de orangután, creo. No sé si... Bueno, perdón. Ay, mira, antes de... También tengo esta versión que salió en DVD, bueno, con las pelis y luego con chorraditas, que sale la placa de Harry Callahan. Un documental sobre la vida de Clint Eastwood, y luego sale pues unas fotos y sale por ahí un librito. Hay por ahí un libro con fotos de los rodajes de las películas. Súper chulo. Sí. Pues que está muy bien. Salió en su momento. Pero bueno, luego cuando salió la versión en Blu-ray que ha enseñado también Samuel. Yo tengo la versión light.
porque solo... Sí, yo creo que es la edición británica la que... Sí. El salto de calidad se ve muy bien. O sea, en Blu-ray se ve muy bien. Sí, especialmente la segunda, pero sí, baratitas, están súper baratitas. Son películas que se han editado tanto y si las queréis pillar por Amazon DVD, las tenéis a 6 euros, a 7 euros. O sea, no, son facilísimas de conseguir. No siempre descargable, ¿de acuerdo? Lo podéis comprar también. Y bueno, pues nada, no, a mí me encanta la segunda película, por ejemplo, también. Sí que es verdad que la muerte de... Parece que la primera y la segunda tienen como algo unido entre ellas dos, ¿no? Una visión, la otra visión y todo lo que tenga que decir sobre el personaje y el mundo que le rodea, con la primera y la segunda ya está todo dicho. Me falla en la segunda la muerte del último polimalo o policorrupto. Sí, no es muy creíble, ¿verdad? O sea, La de la bomba. No, la de que va con la moto y se cae al agua y ya está. Un tío que parece que es tan acojonante y tal. Y ría un poco. Igual querían acabar la película ya y dijeron, venga, hostias, hay que acabar ya. O sea, ¿qué hacemos? Pues que se caiga con la moto al agua. Punto. Se ha matado. Y dices, y ahí se acaba la película. Pero bueno, el resto de la... Harry el Sucio dice, bueno, parece que no tenían tanta experiencia, es cierto, ¿no? Para justificarlo, ¿no? Por cierto, que quería hacer mención es una parodia declarada a las de Agárralo como puedas a Harry el Sucio, porque el personaje, hay una escena que está cogido del diálogo de la primera película, en el que dice el teniente Drevin, Leslie Nielsen le dice a la alcaldesa, sí, y si yo voy por el parque y me encuentro a 5 tíos vestidos con togas asesinando a una pobre persona, entonces yo me cargo a esos cabrones. Esa es mi política. Y le dice la otra, eran actores interpretando a Julio César. Mató a 5 actores y buenos. Porque eso mismo dice Harry el Sucio con otras palabras, en la primera que dice y cuando yo vea a un hombre desnudo persiguiendo a una mujer con un cuchillo, estoy seguro que no está pidiendo dinero para la Cruz Roja. Entonces me lo cargo, esa es mi política. Y luego en La Guerra con Puedas lo copiaron y lo llevaron, y, está muy, muy gracioso en ese sentido. Pues nada, ese es un poco el guiño. Muy bien. Hoy ya hemos hablado de Clint. De Clint, sí. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos y os emplazamos en el siguiente vídeo del canal. Que a ver lo que tardamos. A ver lo que tardamos. Venga, hasta la próxima.